De condiciones y las condiciones que traen, condiciones genéticas, porque son de nacimiento, pues no son frecuentes, son pocas. Y al ser pocas, entonces como que no hay estadísticas al respecto, y al no haber estadísticas no hay números, y al no haber números, muchas veces las autoridades de salud no se preocupan por estas enfermedades y por su número pequeño se les conoce así como enfermedades raras o enfermedades huérfanas. ¿Serán raras y huérfanas para la sociedad, para los que estudian estadísticas? Pero para el padre, la madre de un niño, de una niña con una de estas enfermedades, es la única enfermedad que conoce y de la que se preocupa. Bueno, el gobierno ha decidido que las personas en el Perú que tengan enfermedades raras, enfermedades huérfanas, se vacunen pronto, estén en la lista de prioridad para vacunarse contra COVID-19. ¿Qué las hace especiales a estas personas desde el punto de vista inmunológico? Vamos a conversar con una doctora, con una médico genetista, la doctora Milagros Dueñas, es especialista de la Sociedad de Genética Médica del Perú, para que nos aclare esto. Doctora Dueñas, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huertas. Muchas gracias por la invitación. Encantado, doctora. Como siempre le digo a todos los invitados, gracias a usted por compartir sus conocimientos con los y las oyentes de RPP Noticias. Doctora, deben ser decenas, centenares de estas enfermedades, así que sería larguísimo repasarlas todas. Quizá vayamos dentro de lo raras, hay algunas que son más frecuentes que otras. ¿Podríamos hacer una lista de cuáles son las enfermedades raras más comunes en el Perú? Sí, yo creo que podríamos empezar un poco por la definición de enfermedades raras para entrar en el contexto, ¿no? ¿A qué llamamos enfermedades raras o huérfanas, ¿no? Según nuestra ley de enfermedades raras o huérfanas y el reglamento, estas se definen como enfermedades con peligro de muerte, que generan discapacidad, que son crónicas, y tiene una definición epidemiológica, ¿no? Que para la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea afectan a menos de 1 por cada 2.000 habitantes. Según nuestro reglamento es menos de 1 por cada 100.000, ¿no? Entonces eso varía de país a país, pero en general decimos que es menos de 1 en 2.000. Entonces, son muchas, como bien lo ha mencionado, afectan a muchos sistemas, algunas se asocian a alta mortalidad, muchos afectan a niños, sobre todo en edad pediátrica, ¿no? Y otros se manifiestan en adultos. Entonces, hablar así de algún grupo en específico es un poco complicado, más en Perú porque no tenemos un registro todavía adecuado sobre las enfermedades raras. Hay un intento de registro, sí, del Ministerio de Salud desde hace mucho tiempo, pero todavía hay mucho subregistro y además que como tienen dificultades para el diagnóstico, entonces hay muchos pacientes que tienen enfermedades raras o incluso fallecen con ellas y no tienen un diagnóstico, ni siquiera saben que la tenían, ¿no? Entonces, de la práctica clínica que nosotros como genetistas tenemos, ¿no? En la evaluación de pacientes, entonces hay grupos, por ejemplo, de pacientes con enfermedades metabólicas, en la cual tienen trastornos del metabolismo de carbohidratos, aminoácidos, o enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Pompe, las mucopolisacaridosis, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, o también otro grupo de enfermedades que, por ejemplo, se diagnostican por tamizaje neonatal, como la fenilcetonuria, la lactosemia, y otros trastornos que no se diagnostican sino cuando empiezan los síntomas. Luego, si vemos, por ejemplo, desde el punto de vista hematológico, tenemos las hemofilias, ¿no? Talasemias. Entiendo. O sea que son una serie de... Vamos a tomar una pausa, doctora. Cuando empecemos vamos a tratar a ver si es posible decir, por ejemplo, por qué motivo se les ha colocado en prioridad, qué problemas puedan tener en su sistema inmunológico. Regresamos. Se une a nuestro programa. Estamos hablando de enfermedades huérfanas, enfermedades raras, con la doctora Milagros Dueñas, quien es médico genetista, especialista de la Sociedad de Genética Médica del Perú, y ya nos ha definido que una enfermedad que se presenta en menos de 2.000 habitantes es una enfermedad rara. Hay muchísimas y nos ha mencionado problemas en el hígado, etcétera. O sea, lo que tienen en común, doctora Dueñas, todas estas enfermedades que son congénitas, ¿cierto? Se nace con ellas. Sí, la mayoría tienen una causa genética,
es decir, que pueden heredarse, pueden repetirse en la familia. Y algunas características comunes en ellas es que son crónicas, es que son debilitantes, suelen ser progresivas, generan discapacidad y se asocian a alta mortalidad. Entiendo. Por favor, diferéncieme. ¿Es lo mismo genético que hereditario? En realidad no. Un ejemplo de esto es el síndrome Down, por ejemplo. La gran mayoría no es hereditario, pero ocurre, es un problema genético, porque ocurre por problemas en el óvulo o el espermatozoide. Ya no, me pareció que usted había dicho que genéticas o hereditarias, pero son diferentes, ¿cierto? No, pero claro, bueno, no siempre es lo mismo, pero pueden ir juntas. Exacto. No todas las enfermedades genéticas son hereditarias, las enfermedades hereditarias son genéticas. Ya, muy bien. Entonces, podemos, digamos, en las cifras que ustedes manejan en la Sociedad de Genética Médica del Perú, ¿se puede decir que hay alguna que ustedes ven más, que se ve más en el Perú, que por lo menos con lo mal que contamos todo en el Perú se esté contando mejor? Sí, nosotros como Sociedad de Genética en realidad somos muy pocos genetistas, somos no más de 30 genetistas en el Perú, la gran mayoría en Lima, trabajando en hospitales de nivel 3, ¿no? Institutos especializados. Entonces nosotros, cada uno tiene su propio registro, no hay un registro unificado, no hay un registro nacional. Me parece que el registro más amplio en realidad lo tiene la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras. Ellos ahora se están actualizando justamente por la necesidad de tener un registro para las vacunas, ¿no? Que ya empiezan este 21. Y pero en general, ahora, las enfermedades raras no solo la ven genetistas, sino la ven los neurólogos, lo ven los cardiólogos. Entonces nosotros no tenemos la oportunidad de ver absolutamente a todas las enfermedades raras. Entonces, desde mi especialidad yo le puedo decir, por ejemplo, nosotros tratamos pacientes con enfermedades lisosomales, como le mencioné, enfermedad de Pompe, Gaucher, Fabry, lo tratan cada uno de los especialistas, hematólogo y nefrólogo. Las mucopolisacaridosis sí la tratamos nosotros, son enfermedades de alto costo, requieren medicamentos biológicos, y algunos otros problemas metabólicos que se manejan de manera conjunta. En realidad la gran mayoría tienen un manejo multidisciplinario. En algún momento pasan por genética, sí, para una evaluación, para un diagnóstico, para la asesoría genética, pero luego van por muchas especialidades. Es como que en el Perú no sabemos contar bien, ¿no, doctora? Muchas enfermedades no las contamos, no tenemos bases estadísticas y sin números no se pueden hacer cosas, ¿no? Realmente, me parece que ahora hay una iniciativa del Ministerio de Salud, está solicitando expertos para iniciar nuevamente este registro de enfermedades genéticas, de enfermedades raras, mejor dicho, que un inicio era que el propio paciente se registre en la página, pero es muy difícil porque el código sí y algunos datos no lo tienen ellos. Entonces, y aparte que genera todavía errores porque cualquiera podría estar registrándose, entonces quien tendría que registrarlo es quien diagnostica, ¿no? Y me parece que eso es lo que están ahora trabajando. Por ejemplo, ahora que el Ministerio de Salud ha dicho, muy bien, las personas que tengan enfermedades raras, enfermedades huérfanas, que se vacunen. ¿Cómo saberlos? ¿Quién sabe? ¿Los papás saben que sus niños tienen enfermedad rara? ¿Cómo van a decir, mi niño tiene? ¿Cómo van a hacerlo? Claro, en este caso solo van a ser los que tengan un diagnóstico, ¿no? Y los que tienen un diagnóstico porque han podido acceder a un centro especializado para ello, ¿no? O han podido acceder a una prueba genética, porque muchas veces se sospecha, pero no se confirma. De repente el diagnóstico es una parálisis cerebral infantil y no se sabe que es a causa de una enfermedad rara, ¿no? Entonces, mientras no haya un buen diagnóstico, es bien complicado. Para nuestros oyentes, la parálisis cerebral infantil no es genética, sino adquirida, se llama, ¿no? Ya después del nacimiento, en el momento del parto, el bebito tuvo sufrimiento por falta de oxígeno y ha quedado con secuelas. Entonces, obviamente eso no es una enfermedad, pero para el público podrían serlo, porque nacieron así y entonces ya se interpreta. Ahora, ¿por qué motivo se justifica que los pacientes con enfermedades raras, doctora, accedan primero a las vacunas? ¿Tienen problemas inmunológicos? ¿Qué los hace especiales desde el punto de vista de acceso a las vacunas? Sí, justo por las comorbilidades y la alta morbilidad que traen de por sí tener una enfermedad rara, entonces ya son personas vulnerables, ¿no? Y es a propósito de esta condición que ya de por sí, además de que por ser raras no tienen un especialista que los trate, no hay mucho conocimiento sobre esta enfermedad, a veces no tienen un tratamiento específico. Entonces,
obviamente son un grupo muy vulnerable. Muchos de ellos también, por ejemplo, la enfermedad de Pompe afecta el problema respiratorio. Entonces, si sobre eso se añade una enfermedad por COVID, entonces las posibilidades también de salir van a ser mucho menores en comparación con otras personas que no la tienen. Hay enfermedades raras que afectan el sistema inmunológico y son las inmunodeficiencias primarias. Entonces, ellos son más susceptibles a enfermedades por bacterias, virus, hongos. Entonces, más aún por esta enfermedad que afecta incluso a personas sanas y los puede llevar a una grave condición de salud, ¿no? Usted que obviamente está en el campo, ya se han publicado estudios, ya se han publicado algunos estudios sobre la relación entre COVID y enfermedades raras. Hay algunas experiencias, reportes aislados de casos muy específicos, ¿no? Pero no hay así un reporte macro así sobre ello. Hay muchos cuestionamientos todavía, preocupaciones, ¿no?, sobre las enfermedades raras. Exacto. Por ser precisamente rara, hace falta ponerla junta para hacer una publicación más grande. Doctora, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros, con los oyentes de RPP Noticias. Muy agradecido por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Huestra. Con todo gusto. Encantado. La doctora Milagros Dueñas, especialista de la Sociedad de Genética Médica del Perú. Entonces, mire, al ser tan diferentes, al afectar tantos órganos, unos niñitos el hígado, otros niñitos los pulmones, etcétera, los pacientes, porque son personas que tienen estas condiciones que son genéticas, pues obviamente son mucho más susceptibles a complicarse por COVID-19 y por eso es que han sido puestas en la lista de prioridad. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos vamos a nuestro consultorio libre, nuestro consultorio vital. ¿Le parece? Regresamos.